«Puedes dormir en el sofá», dijo la madre soltera al extraño perdido, sin pensarlo dos veces. No tenía mucho, pero lo poco que tenía lo compartió. El extraño nunca dijo quién era. Lo que ella no sabía es que ese hombre era un millonario. Y lo que pasó después, ninguno de los dos lo vio venir. La lluvia cayó sin aviso esa noche. No fue el tipo de lluvia que llega anunciándose con nubes oscuras desde la tarde, ni la que uno puede intuir en el aire pesado de la mañana. Fue una de esas lluvias que simplemente aparecen, como si el cielo hubiera tomado una decisión repentina y sin contemplaciones. Miguel Coronado lo notó demasiado tarde. Llevaba casi 40 minutos manejando por una carretera que el GPS había dejado de reconocer desde que la señal desapareció en algún punto entre la autopista y ese camino de tierra que alguien, en algún momento, debió haber considerado una ruta alterna. El parabrisas ya no daba abasto. Los limpiaparabrisas golpeaban de lado a lado con desesperación inútil, y la oscuridad afuera era tan densa que los faros apenas alcanzaban a iluminar 3 metros de camino mojado. Fue entonces cuando el motor tosió. Una vez, 2 veces, y luego nada. El carro se detuvo con una resignación casi elegante, como si él también estuviera cansado de intentarlo. Miguel apagó las luces interiores y se quedó sentado un momento, escuchando la lluvia golpear el techo metálico. Tenía 42 años, había cerrado negocios en 3 países distintos esa misma semana, y en este momento no podía hacer absolutamente nada. Sacó el teléfono, sin señal. Lo intentó 2 veces más, moviéndolo hacia distintas direcciones como si eso fuera a cambiar algo. No cambió nada. Afuera, la oscuridad era casi total, casi, porque a lo lejos, quizás a unos 200 metros por el camino, había una pequeña concentración de luces tenues. No era una ciudad, ni siquiera un pueblo. Era apenas un grupo de casas pequeñas agrupadas sin orden aparente, como si hubieran ido apareciendo una a una con los años sin que nadie les dijera dónde colocarse. Miguel se puso la chaqueta del traje, aunque sabía perfectamente que no iba a servirle de mucho. Abrió la puerta y salió a la lluvia. Caminó los 200 metros con la cabeza levemente inclinada hacia adelante, los zapatos hundiéndose en el lodo con cada paso, la camisa blanca pegándose al cuerpo antes de que llegara a la mitad del trayecto. Cuando alcanzó las primeras casas, se detuvo a observar. Había quizás 12 o 15 viviendas, todas pequeñas, todas con las ventanas apagadas. Gente que dormía temprano, gente que trabajaba desde antes de que amaneciera. Miguel conocía ese tipo de vida solo de manera teórica, como quien ha leído sobre algo sin haberlo vivido. Caminó despacio entre las casas, sin querer golpear puertas de personas que ya descansaban. No era su estilo interrumpir, no le gustaba deber favores, y menos a desconocidos. Pero el frío comenzaba a meterse entre la tela mojada y la piel, y la lluvia no daba señales de ceder. Fue entonces cuando la vio. Al fondo de la pequeña calle sin pavimentar, una casa con luz adentro. No era una luz brillante ni llamativa. Era la luz cálida y quieta de alguien que todavía estaba despierto. Una lámpara encendida detrás de una ventana con cortina delgada. Miguel caminó hacia allá sin pensarlo demasiado. Tocó la puerta 3 veces. Golpes firmes pero no agresivos. Hubo silencio del otro lado. Luego el sonido de pasos cautelosos. Y luego nada por un momento. Como si quien estaba adentro estuviera evaluando si abrir o no era una buena idea. Miguel no podía culparle. Él mismo, en su vida cotidiana, había aprendido a desconfiar de todo lo que llegaba sin anunciarse. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Una cadena de seguridad detuvo el movimiento. En el espacio que quedó libre, apareció un ojo café oscuro, una mejilla, parte de una nariz. Una mujer, joven, aunque no tanto como para parecer desprotegida. Tenía el cabello recogido de manera descuidada, como quien no esperaba visitas, ni se había preparado para ninguna. Una sudadera gris, pantalón oscuro, y una mirada que no era de miedo, sino de evaluación. Miguel reconoció esa diferencia de inmediato, porque él mismo miraba al mundo de la misma manera. «Buenas noches», dijo Miguel, y su voz sonó más ronca de lo que esperaba, mezclada con el frío y el agua. «Disculpe la hora. Mi carro se descompuso en el camino de allá. No tengo señal en el teléfono y no sé si hay algo por aquí cerca donde pueda...» «No hay nada», lo interrumpió ella. La voz fue directa, sin rudeza pero sin suavidad innecesaria.
La tienda más cercana cierra a las 6. No hay taxis que lleguen hasta acá de noche. Lo imagino, respondió él. Solo necesito saber si hay algún lugar donde pueda esperar hasta que escampe o hasta que tenga señal para llamar a alguien. Ella no respondió de inmediato. Lo miró. Lo evaluó de arriba abajo con esa mirada tranquila que a Miguel le resultó extrañamente incómoda, no porque fuera hostil, sino porque era honesta. No había en esos ojos ninguna reacción ante el traje, ningún reconocimiento de lo que representaba. Solo veía a un hombre mojado parado en su puerta en medio de la noche. «Espere», dijo ella. La puerta se cerró. Miguel escuchó el sonido de la cadena siendo retirada, y luego la puerta volvió a abrirse, esta vez completamente. La mujer se hizo a un lado apenas lo suficiente para indicarle que podía entrar, aunque su postura dejaba claro que ese espacio que abría era calculado, no una invitación abierta. Miguel entró. La casa era pequeña, una sala que también funcionaba como comedor, una cocina angosta al fondo, 2 puertas cerradas que debían ser los cuartos. Todo limpio, todo ordenado con la precisión de quien no tiene mucho, pero cuida lo que tiene. En el sofá, enrollado en una cobija de colores, dormía un niño pequeño. Tenía quizás 3 años, el cabello rizado aplastado contra el cojín, la boca levemente abierta, los brazos extendidos con esa entrega absoluta al sueño que solo tienen los niños. Miguel apartó la mirada del niño y la devolvió a la mujer que lo observaba desde el otro lado de la sala con los brazos cruzados sobre el pecho. No era una postura agresiva, era la postura de alguien que había tomado una decisión, pero todavía la estaba sosteniendo con cuidado. «Soy Fernanda», dijo ella, sin ofrecer la mano. «Miguel», respondió él, también sin ofrecerla. Hubo un silencio breve que ninguno de los dos intentó llenar con palabras innecesarias. Afuera la lluvia arreciaba. Miguel miró hacia la ventana y luego de regreso a ella. «No voy a poder irme esta noche», dijo, y no era una pregunta ni una petición. Era solo un reconocimiento de la realidad que ambos ya sabían. Fernanda lo miró un momento más. Luego miró al niño en el sofá. Algo cruzó su expresión, algo que Miguel no supo leer del todo, una mezcla de cálculo y de algo más antiguo, más instintivo. Se acercó al sofá con movimientos silenciosos y cuidadosos, como quien ha perfeccionado el arte de no despertar a alguien que duerme. Levantó al niño con una destreza tranquila, acomodándolo contra su hombro, sin que él se moviera más que para enterrar la nariz en su cuello. Lo llevó hacia una de las puertas cerradas y desapareció un momento. Miguel se quedó de pie en medio de la sala, sin moverse, sin tocar nada, mirando el espacio con esa capacidad suya de observar sin que pareciera que observaba. La casa tenía una fotografía en la pared, solo una, enmarcada con un marco simple de madera. Una mujer mayor con una niña de quizás 10 años, ambas sonriendo frente a lo que parecía ser un jardín. Había algo en la composición de esa foto, en la manera en que las dos se inclinaban levemente la una hacia la otra, que hablaba de una cercanía construida con tiempo y no con palabras. Miguel miró esa foto más de lo que pretendía. Luego escuchó los pasos de Fernanda regresando. «Puede dormir en el sofá», dijo ella desde el marco de la puerta, sin rodeos, sin dramatismo. Lo dijo de la misma manera en que podría haber dicho que iba a llover más tarde, como un hecho. «Hay un baño por allá si necesita secarse. No tengo ropa de hombre, pero puedo buscar algo». Miguel la miró. En todos sus años, nadie le había ofrecido nada tan directo y tan sin adorno, sin preguntar su apellido, sin preguntar a qué se dedicaba, sin mirar 2 veces el reloj en su muñeca ni los zapatos de cuero que, aunque cubiertos de lodo, seguían siendo lo que eran. Fernanda simplemente había visto a un hombre mojado en la noche y había tomado una decisión. «No se moleste con la ropa», dijo él. «Con el baño es suficiente. Gracias». Ella asintió una vez. Fue a la cocina, y Miguel escuchó el sonido del agua en una olla. Unos minutos después ella apareció con una taza y la dejó sobre la mesita frente al sofá sin decir nada. Té, simple, sin preguntar si quería o no. Miguel se sentó en el borde del sofá, tomó la taza y sintió el calor atravesar sus manos. Fernanda se quedó de pie un momento, como evaluando si había algo más que resolver. «Si su teléfono necesita carga, hay un enchufe junto a la lámpara», dijo. «Aunque si no tiene señal, tampoco va a servir de mucho». «Lo sé, pero gracias». Ella asintió de nuevo. Se dirigió hacia el pasillo y se detuvo justo antes de apagar la luz de la sala. «No abro la puerta de noche», dijo.
mirándolo una última vez. No era una amenaza, era información. Si necesita algo, hay agua en la cocina. Y luego apagó la luz. Miguel se quedó en la oscuridad tibia de esa sala pequeña, con la taza de té entre las manos, escuchando la lluvia afuera y el silencio adentro. Era un silencio diferente al de su departamento en la ciudad, diferente al de los hoteles donde pasaba más noches de las que recordaba. Era un silencio habitado, un silencio que olía a comida cocinada horas antes y a cobija de niño, y a algo que Miguel no supo nombrar en ese momento, pero que se quedó quieto en algún lugar de su pecho mientras se recostaba y cerraba los ojos. Miguel no durmió de inmediato. Eso no era inusual en él. Llevaba años con el sueño ligero, años en los que la mente no sabía muy bien cómo apagarse, porque siempre había algo pendiente, algún número que revisar, alguna decisión que anticipar. Pero esa noche no era el trabajo lo que lo mantenía despierto, era el silencio, o más bien, lo que había dentro de ese silencio. La casa respiraba de una manera que él no conocía. El sonido de la lluvia contra el techo de lámina era constante y monótono, casi hipnótico, y en algún momento dejó de ser ruido para convertirse en algo parecido al fondo de un recuerdo que no le pertenecía. Miguel estaba recostado en el sofá con un brazo sobre el pecho y los ojos abiertos hacia el techo, preguntándose cuándo había sido la última vez que había dormido en un lugar sin servicio a la habitación, sin vista al exterior de alguna ciudad iluminada, sin el zumbido constante del aire acondicionado, regulando una temperatura que nadie le había preguntado si prefería. Se giró hacia un lado. La cobija que Fernanda había dejado doblada en el brazo del sofá olía a detergente sencillo, de esos que vienen en bolsa y no en frasco, de esos que Miguel había dejado de ver en su vida cotidiana hacía tanto tiempo que casi había olvidado que existían. La extendió sobre sí mismo sin pensarlo demasiado y cerró los ojos. Desde el pasillo no llegaba ningún sonido. Fernanda dormía, o al menos no se movía. El pequeño tampoco. Toda la casa estaba quieta de esa manera particular en que solo están quietas las casas donde la gente que vive adentro ha aprendido a descansar de verdad, sin artificios, sin pastillas, sin rutinas nocturnas diseñadas para engañar al cuerpo para que se rinda. Miguel pensó casi sin querer en la última vez que alguien le había ofrecido algo sin pedirle nada a cambio. No una cifra, no una firma, no un favor futuro guardado con cuidado para ser cobrado en el momento más conveniente. Solo algo, un gesto limpio, y no encontró el recuerdo porque no estaba, no porque su memoria fallara, sino porque ese tipo de momentos habían ido desapareciendo de su vida de manera tan gradual que cuando quiso darse cuenta ya no quedaba ninguno. La gente en su entorno sabía quién era Miguel Coronado, y eso lo cambiaba todo, siempre, desde el primer segundo. Cambiaba la manera en que lo miraban, la manera en que le hablaban, la manera en que calculaban cada palabra antes de decirla. Fernanda no sabía nada, y eso, descubrió Miguel mientras el sueño finalmente empezaba a pesarle en los párpados, era una sensación extraña, no incómoda, solo extraña, como ponerse ropa que no es tuya y descubrir que, contra todo pronóstico, te queda bien. Amaneció con el sonido de una silla arrastrándose en la cocina. Miguel abrió los ojos de golpe, con ese reflejo alerta que nunca perdía del todo, y tardó exactamente 2 segundos en recordar dónde estaba. El techo bajo, la cobija de detergente sencillo, la fotografía en la pared. La lluvia había parado en algún momento de la madrugada, y por la ventana entraba una luz gris y suave que no terminaba de decidir si era de mañana temprana o de día nublado. Eran las 6:15 según el reloj de su teléfono, que seguía sin señal pero al menos marcaba la hora. Se incorporó despacio, pasó una mano por el cabello y se quedó sentado un momento, escuchando. Desde la cocina llegaba el sonido del agua hirviendo, un cajón abriéndose y cerrándose con cuidado, y luego una voz pequeña, adormilada, que decía algo que Miguel no alcanzó a descifrar, pero que tenía el tono inconfundible de un niño que acaba de despertar y todavía no sabe muy bien en qué parte del día está. Escuchó la voz de Fernanda respondiendo, baja, tranquila, con esa cadencia particular que tienen las madres cuando hablan con sus hijos pequeños por la mañana, como si las palabras también necesitaran tiempo para despertar. Miguel se quedó quieto, sin moverse, sin anunciarse. No quería interrumpir algo que no le pertenecía.
Fue el niño quien lo descubrió primero. Apareció en el marco de la puerta de la cocina, con el cabello todavía aplastado del sueño y una taza de plástico roja en la mano, y se quedó mirando a Miguel con esa fijeza sin filtro que solo tienen los niños de 3 años, que observan sin saber que observar puede incomodar. Miguel lo miró de regreso. El niño dio un paso hacia la sala, luego otro sin dejar de mirarlo. Nicolás, la voz de Fernanda llegó desde la cocina, sin alarma, solo orientando. Ven a desayunar. Pero Nicolás no se fue de inmediato. Se quedó plantado a mitad de la sala, estudiando a ese hombre desconocido sentado en su sofá, con un traje arrugado y el cabello revuelto, con la misma seriedad con que podría estudiar un objeto nuevo que no sabe todavía si le pertenece o no. Luego, sin previo aviso, extendió la taza roja hacia Miguel. Un ofrecimiento, o quizás solo una presentación. Miguel no supo exactamente qué era, pero aceptó el gesto inclinando levemente la cabeza. «Gracias», dijo. Nicolás retiró la taza, aparentemente satisfecho con esa respuesta, y regresó a la cocina con sus pasos cortos y seguros. Miguel exhaló despacio. Hacía mucho tiempo que nadie lo miraba así, sin ninguna capa encima, sin ningún peso adicional en los ojos. Se puso de pie, dobló la cobija con cuidado y la dejó sobre el brazo del sofá tal como la había encontrado. Luego caminó hacia la cocina deteniéndose en el marco de la puerta, sin entrar. Fernanda estaba de espaldas, sirviendo algo en un plato pequeño. Nicolás estaba sentado en una silla con cojín atado, balanceando los pies en el aire con esa energía contenida de quien ya está completamente despierto, aunque el mundo todavía no. Fernanda se giró y lo vio en la puerta. No se sobresaltó. «Buenos días», dijo ella con el mismo tono directo de la noche anterior, ni frío ni cálido, simplemente honesto. «Buenos días», respondió Miguel. «Gracias por el sofá». Ella asintió y puso el plato frente a Nicolás. Luego se giró hacia la estufa y sin preguntar sirvió una taza de café y la dejó en la orilla de la mesa. No lo invitó a sentarse con palabras, pero la taza estaba allí. Miguel entró a la cocina y se sentó en la silla frente a Nicolás, que ya atacaba su desayuno con una concentración admirable. El café era negro y fuerte, sin marca que él reconociera, molido probablemente en alguna tienda de la zona. Era el mejor café que había tomado en semanas, no porque fuera excepcional, sino porque era real. ¿Tiene forma de comunicarse con alguien?, preguntó Fernanda sin mirarlo mientras lavaba una olla en el fregadero. «Todavía sin señal», dijo Miguel. «Voy a intentar caminar hasta donde se me perdió ayer, a ver si en algún punto la recupero. Por el camino de tierra no va a encontrar señal hasta casi 2 kilómetros», dijo ella. «Hay una loma pasando el pinar. Ahí sí llega algo, pero hay que subir». Miguel la miró. Ese conocimiento del terreno, dicho así de pasada, sin ofrecer ayuda pero tampoco negándola, era el tipo de información que en su mundo nadie daba sin calcular antes qué obtenía a cambio. «¿Usted conoce bien la zona?», preguntó. «Llevo 6 años aquí», dijo ella simplemente. No añadió nada más. Miguel tampoco preguntó. Nicolás terminó su desayuno y anunció con total autoridad que quería ver sus carros, refiriéndose, según entendió Miguel por el contexto, a unos juguetes que debían estar en el cuarto. Fernanda le limpió la boca con una servilleta doblada y le dijo que sí, que fuera, y el niño desapareció por el pasillo con esa determinación absoluta que tienen los niños cuando tienen un plan. La cocina quedó en silencio por un momento. Fernanda se secó las manos en un trapo de cocina y finalmente se giró hacia la mesa. Se quedó apoyada en el fregadero, mirando a Miguel con esa expresión evaluadora que él ya comenzaba a reconocer como su estado natural. «¿Qué hace uno en traje por estos caminos de noche?», preguntó. No era curiosidad superficial. Era la pregunta que había estado guardando desde la noche anterior y que decidió que ya era hora de hacer. Miguel sostuvo su mirada. Podría haber dicho cualquier cosa. Podría haber construido una historia parcial, como hacía con frecuencia cuando no quería dar explicaciones completas. Pero algo en la directness de esa pregunta, en la manera en que ella lo miraba sin disculparse por mirar, hizo que respondiera con algo cercano a la verdad. «Venía de una reunión. Me equivoqué de camino siguiendo el GPS y perdí la señal antes de darme cuenta del error». Fernanda lo consideró un momento. «¿Y a dónde iba?». «A la ciudad. Tenía que llegar esa noche». «Pues no llegó», dijo ella sin sarcasmo. Era un simple reconocimiento de los hechos.
Luego se separó del fregadero y añadió: «Si quieres subir a la loma, el camino está a la derecha, pasando el último poste de luz. Son unos 20 minutos caminando». Miguel terminó el café, dejó la taza en la mesa y se puso de pie. «Se lo agradezco, a usted y al sofá». Fernanda casi sonrió. No del todo. Fue solo un movimiento leve en la comisura de los labios que desapareció antes de convertirse en algo definible. Miguel lo vio, y por alguna razón que no analizó en ese momento, lo guardó. Salió de la cocina, tomó su saco del respaldo del sofá y caminó hacia la puerta. Antes de abrirla, se giró una última vez. Desde el pasillo llegaba el sonido de Nicolás haciendo correr un carro de juguete por el suelo con efectos de sonido propios. Fernanda había vuelto a la cocina. La casa seguía siendo pequeña, ordenada, habitada. Miguel abrió la puerta y salió a la mañana húmeda y gris. Caminó hacia el poste de luz, giró a la derecha y empezó a subir hacia la loma sin mirar hacia atrás. Aunque durante todo el trayecto, sin que pudiera explicarse muy bien por qué, supo exactamente en qué dirección quedaba esa casa con la única luz encendida. Miguel subió la loma en 20 minutos exactos, tal como Fernanda había dicho. El camino era estrecho y todavía húmedo por la lluvia de la noche, con piedras sueltas que cedían bajo los zapatos y ramas bajas que había que apartar con el antebrazo. No era el tipo de trayecto que Miguel hacía con frecuencia. Su vida transcurría entre superficies planas, pavimentadas, climatizadas, pasillos de oficinas, estacionamientos subterráneos, aeropuertos con señalización clara y suelos de mármol pulido. Este camino de tierra mojada entre pinos era otro mundo, literalmente, y sin embargo sus pies fueron encontrando el ritmo sin que él tuviera que pensarlo demasiado. Cuando llegó a la cima, el teléfono vibró 3 veces seguidas con mensajes acumulados, llamadas perdidas, correos. Un mensaje de su asistente preguntando dónde estaba desde las 10 de la noche anterior. Miguel los miró todos sin responder ninguno por un momento. Desde esa loma se veía la villa abajo, pequeña, quieta, con sus techos húmedos brillando bajo la luz gris de la mañana. Buscó con la mirada la casa de Fernanda y la encontró sin dificultad. Era la segunda desde el final de la calle sin pavimentar. La única con una maceta de flores amarillas junto a la puerta que él no había notado la noche anterior porque llegó en la oscuridad y bajo la lluvia. Las flores eran lo primero que uno veía de esa casa a la luz del día. Eso le dijo algo sobre Fernanda, aunque no hubiera podido explicar con precisión qué era ese algo. Llamó a su asistente, le explicó la situación en 3 oraciones, le dio las coordenadas aproximadas de la zona, le pidió que mandara a alguien con un vehículo y un mecánico. La respuesta fue inmediata, eficiente, sin preguntas adicionales. Así funcionaba su mundo, así había funcionado durante años. Colgó y se quedó de pie en la loma con el teléfono en la mano, mirando hacia abajo. Tardaron 40 minutos en confirmarle que el servicio llegaría en aproximadamente 2 horas. 2 horas. Miguel miró el camino de regreso a la villa y luego miró la carretera a lo lejos, donde su carro seguía detenido con la misma resignación de la noche anterior. Podía esperar allá junto al carro. Era lo más lógico, era lo más eficiente. Era exactamente lo que habría hecho en cualquier otra circunstancia sin pensarlo 2 veces. Bajó de la loma y caminó de regreso a la villa. No se preguntó por qué tomó ese camino en lugar del otro, o sí se lo preguntó, pero eligió no responder. Cuando llegó a la calle sin pavimentar, las flores amarillas de la maceta estaban exactamente donde las había visto desde arriba. De cerca eran más pequeñas de lo que parecían, pero tenían ese color intenso y sin disculpas que tienen las cosas que crecen sin que nadie las obligue a hacerlo. Tocó la puerta. 2 golpes, más suaves que los de la noche anterior. Hubo una pausa y luego pasos. Fernanda abrió sin la cadena esta vez. A la luz del día era diferente verla. No diferente en el sentido de que la oscuridad hubiera ocultado algo, sino diferente en el sentido de que la luz mostraba más detalles. Las ojeras leves que el cansancio había dejado bajo sus ojos. Un pequeño rasguño cicatrizado en el dorso de la mano izquierda. El cabello todavía recogido, pero con algunos mechones sueltos que no había vuelto a acomodar. Era una mujer que no usaba su energía en disimular nada. ¿Recuperó señal?, preguntó ella sin saludarlo de nuevo, como si la conversación de la cocina simplemente continuara. Sí, dijo Miguel. Vienen a recogerme en 2 horas.
Mi carro está en el camino de tierra a unos 200 metros de la entrada a la villa. Fernanda asintió. No dijo nada. Tampoco se hizo a un lado para dejarlo entrar. Miguel no lo esperaba. Hubo un silencio que no era incómodo, pero que tenía peso, como esos silencios que se dan entre personas que no tienen mucho en común, pero que se han cruzado en un punto en que las diferencias no importan tanto. «Puedo esperarlos junto al carro», dijo Miguel. «Puede», dijo ella. Y luego, sin ninguna pausa dramática, añadió, «O puede esperarlos aquí si quiere. Nicolás va a salir a jugar al patio en un rato. No lo va a molestar». Miguel la miró. Esa invitación era exactamente igual a la de la noche anterior, sin adorno, sin calidez calculada, sin el tono de quien ofrece algo esperando que el otro se sienta en deuda. Era solo una opción puesta sobre la mesa. Miguel podía tomarla o dejarla. Fernanda ya había vuelto adentro antes de que él respondiera. Entró. La casa a la luz del día tenía detalles que la noche le había ocultado. Una estantería angosta junto a la ventana, con 3 o 4 libros y una planta pequeña que necesitaba agua. Un dibujo pegado en la pared de la cocina que claramente era obra de Nicolás. 2 figuras redondas trazadas con crayón morado que podrían ser personas o podrían ser planetas. Era imposible saberlo con certeza. Una silla en el rincón de la sala con una bolsa de tela colgada del respaldo, llena de lo que parecía ser trabajo de costura a medias. Miguel se sentó en el sofá, en el mismo lugar de la noche anterior, y miró todo eso sin prisa. Fernanda apareció desde el pasillo con Nicolás de la mano. El niño ya estaba vestido, con zapatos y todo, y cargaba bajo el brazo un camión de plástico naranja con una rueda rota que de todas formas giraba cuando él la empujaba con el dedo. Fernanda lo llevó hacia la puerta trasera, que Miguel no había notado antes, porque daba directamente a un patio pequeño cercado con bloques de cemento sin pintar. Abrió la puerta, le dijo algo al niño en voz baja, y Nicolás salió al patio con el camión naranja y comenzó de inmediato a trazar rutas imaginarias en el suelo de tierra. Fernanda lo observó un momento desde la puerta antes de regresar a la sala. Se sentó en la silla del rincón y tomó la bolsa de costura sin decir nada. Sacó una tela, una aguja, hilo. Comenzó a coser con esa concentración tranquila de quien hace algo que las manos ya conocen de memoria. Miguel la observó sin disimularlo demasiado. Era raro estar en el mismo espacio que alguien que no sentía la necesidad de llenar el silencio. En su vida el silencio siempre era incómodo para los demás. La gente hablaba para ocuparlo, para demostrar algo, para no dejar espacio a lo que el silencio podría revelar. Fernanda cosía. El sonido de la aguja pasando por la tela era casi imperceptible, pero estaba ahí, constante, como la respiración de la casa. «¿Lleva mucho tiempo cosiendo?», preguntó Miguel, y se dio cuenta mientras lo decía de que era la primera pregunta genuinamente curiosa que le hacía, no para obtener información útil, sino porque quería saber. Fernanda levantó la vista apenas un momento. «Desde los 12 años», dijo. «Me enseñó mi mamá». Miguel miró la fotografía en la pared, la mujer mayor y la niña en el jardín. Fernanda siguió su mirada y luego volvió a la tela sin añadir nada. No hizo falta. Miguel entendió quién era quién en esa fotografía sin necesidad de que nadie se lo explicara. «¿Vive sola aquí con el niño?», preguntó. Fernanda no respondió de inmediato. Pasó la aguja por la tela 2 veces antes de hablar. «Sí», dijo, y el modo en que lo dijo no era una queja ni una declaración de fortaleza. Era solo un hecho, sostenido con la misma tranquilidad con que sostenía todo lo demás. Desde el patio llegó la voz de Nicolás haciendo el sonido de un motor con la boca, completamente absorbido por su mundo de rutas imaginarias. Fernanda sonrió hacia la puerta abierta, una sonrisa real, pequeña y sin audiencia, de esas que aparecen sin que uno las convoque. Miguel la vio y apartó la mirada hacia la ventana, no porque le incomodara verla, sino porque sintió que ese momento no le pertenecía y que era mejor no mirarlo demasiado. «¿Y usted?», dijo Fernanda de pronto, sin levantar los ojos de la costura. «¿Tiene familia?». Miguel consideró la pregunta, no por el contenido, sino por la manera en que llegó, sin estrategia, sin el preámbulo calculado con que la gente en su mundo hacía preguntas personales, siempre buscando el ángulo correcto para no parecer demasiado directos. Fernanda simplemente preguntó porque quiso preguntar. «No», dijo él, «no de las que se ven seguido». Fernanda asintió como si eso fuera una respuesta completa, porque lo era.
No preguntó más. Miguel sintió algo que tardó un momento en identificar. Era el alivio de no tener que elaborar, de poder decir una verdad pequeña y que el otro la tomara sin necesitar más detalles ni más explicaciones. Era una sensación tan poco frecuente en su vida que casi no la reconoció cuando llegó. El tiempo pasó sin que ninguno de los dos lo midiera en voz alta. Fernanda cosía. Nicolás jugaba afuera. Miguel estaba sentado en el sofá con los codos sobre las rodillas, mirando a veces la puerta del patio, a veces la estantería angosta, a veces nada en particular. No revisó el teléfono. No pensó en los correos acumulados. No calculó nada. Era una mañana gris y húmeda en una villa que no estaba en ningún mapa de su vida, y sin embargo estaba ahí, presente de una manera que hacía tiempo no experimentaba, sin que nadie le exigiera nada ni esperara nada de él. Cuando el sonido de un motor se escuchó por la calle, Miguel supo que era su gente. Se puso de pie, tomó el saco del respaldo del sofá y caminó hacia la puerta. Fernanda dejó la costura sobre la silla y lo siguió hasta la entrada sin que él se lo pidiera. Afuera, una camioneta oscura se había detenido junto a la maceta de flores amarillas. El asistente de Miguel bajó del asiento del copiloto con cara de alivio apenas disimulado. Miguel levantó una mano para indicarle que esperara y se giró hacia Fernanda, que estaba de pie en el marco de la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando la camioneta con esa expresión evaluadora que él ya conocía. «Gracias», dijo Miguel, «por el sofá, por el café, por la información de la loma». Fernanda lo miró un momento, luego miró la camioneta, luego volvió a él. «No fue nada», dijo, y lo dijo en serio. No era modestia. Era la constatación honesta de alguien que había hecho lo que le pareció correcto hacer, y no necesitaba que eso tuviera un nombre más grande. Miguel asintió. Dio 2 pasos hacia la camioneta y luego se detuvo. Se giró una vez más. «Las flores», dijo señalando la maceta, «son bonitas». Fernanda bajó la mirada hacia la maceta y luego la subió de regreso a él con una expresión que Miguel no supo leer del todo. No era sorpresa, era algo más quieto que la sorpresa. «Las planta Nicolás», dijo ella, «cada primavera». Miguel miró las flores un segundo más. Luego caminó hacia la camioneta, subió y mientras el vehículo avanzaba por la calle sin pavimentar hacia la salida de la villa, no miró hacia atrás, pero supo, con esa certeza que no viene del razonamiento, sino de algún lugar más antiguo y menos controlable, que iba a volver. La camioneta tardó 40 minutos en llegar a la ciudad. Miguel pasó ese trayecto mirando por la ventana, sin ver realmente nada de lo que había afuera. Su asistente, Rodrigo, intentó ponerlo al día con la agenda del día. Una llamada a las 11, una reunión a la 1, 2 decisiones pendientes que no podían esperar más. Miguel respondió con monosílabos precisos que Rodrigo aprendió a interpretar hace años como señal de que el jefe estaba procesando algo y era mejor no interrumpir ese proceso con detalles adicionales. Lo que Rodrigo no sabía, porque no había manera de que lo supiera, era que Miguel no estaba procesando ninguno de los temas pendientes de la agenda. Estaba pensando en una maceta de flores amarillas plantadas por un niño de 3 años cada primavera. Estaba pensando en el sonido de una aguja pasando por tela en una sala pequeña y silenciosa. Estaba pensando en la manera en que Fernanda había dicho «no fue nada», sin modestia y sin cálculo, con la misma naturalidad con que uno describe el clima. Llegaron a la ciudad y Miguel entró a su edificio, subió al piso 22, se cambió de ropa y se sentó frente al escritorio con la misma eficiencia de siempre. Hizo la llamada de las 11, asistió a la reunión de la 1, tomó las 2 decisiones pendientes antes de las 3 de la tarde. Desde afuera, ese día fue exactamente igual a cualquier otro día de su vida. Desde adentro, había algo que no terminaba de acomodarse en su lugar. No volvió esa semana, tampoco la siguiente. No porque hubiera tomado la decisión consciente de no volver, sino porque su agenda no dejaba espacio para decisiones que no tuvieran un propósito claro y medible. Volver a una villa pequeña, en medio de ningún lado, a ver a una mujer que no sabía quién era él, no entraba en ninguna categoría de su vida cotidiana. No era un negocio, no era una obligación, no era nada que pudiera justificarse con una razón concreta. Y sin embargo, en momentos dispersos a lo largo de esas 2 semanas, la imagen aparecía sin que él la invitara. Las flores amarillas, el café negro servido en silencio,
el camión naranja con la rueda rota, la voz de Nicolás haciendo ruidos de motor en el patio. Miguel la dejaba pasar cada vez, como quien deja pasar una nube sin agarrarla, pero sin poder evitar que tapara el sol un momento. Fue un jueves por la tarde, en medio de una reunión que se extendía más de lo necesario, cuando tomó la decisión. No fue una decisión dramática. No hubo un momento de revelación ni de claridad repentina. Simplemente, en algún punto entre la presentación de diapositivas y el café que alguien puso frente a él, sin que lo pidiera, Miguel sacó el teléfono por debajo de la mesa y buscó en el mapa la ruta hacia aquella villa. 48 minutos desde el centro de la ciudad, tomando la carretera correcta y sin perderse esta vez. Guardó la ruta sin decirle nada a nadie y volvió a poner el teléfono sobre la mesa. El sábado por la mañana salió temprano. Rodrigo le había dejado la agenda del fin de semana en el escritorio el viernes, como siempre, con los eventos marcados en orden cronológico. Miguel la tomó, la dobló por la mitad y la dejó en el cajón. Manejó los 48 minutos, siguiendo la ruta que había guardado, por una carretera que esta vez sí reconocía el GPS, y llegó a la villa poco antes de las 9 de la mañana. La calle sin pavimentar estaba húmeda todavía del rocío de la madrugada. La maceta de flores amarillas seguía junto a la puerta. Miguel se quedó sentado en el carro un momento antes de bajar, preguntándose por primera vez, desde que salió de la ciudad, qué exactamente iba a decir cuando Fernanda abriera la puerta. No había pensado en eso durante el trayecto, y ahora que estaba allí, frente a la casa, la ausencia de un pretexto claro se hacía evidente. Bajó del carro de todas formas. Tocó la puerta. 2 golpes, igual que la última vez. Hubo pasos, una pausa, y luego la puerta se abrió. Fernanda lo miró con una expresión que Miguel no supo leer de inmediato. No era sorpresa exactamente. Era algo más parecido a la confirmación de algo que ella había contemplado como posibilidad sin saber si se iba a materializar. «¿Volvió?», dijo ella. No era una pregunta ni una bienvenida. Era simplemente lo que era. «Vine a ver cómo estaban», dijo Miguel, y sonó exactamente tan poco convincente como era, porque ambos sabían que nadie maneja 48 minutos un sábado por la mañana para ver cómo están personas que conoció una sola noche. Fernanda lo miró un segundo más. Luego se hizo a un lado. «Nicolás está desayunando», dijo, y eso fue todo. La cocina olía a huevo y a tortilla caliente. Nicolás estaba sentado en su silla con cojín, con un babero azul que tenía un dinosaurio estampado y una cuchara en cada mano, aunque solo una era necesaria para lo que estaba comiendo. Cuando vio a Miguel, se quedó quieto un momento con las 2 cucharas en el aire, evaluándolo con esa seriedad característica suya. Luego volvió al desayuno, como si hubiera concluido que la presencia de ese hombre era aceptable. Miguel se sentó en la misma silla de la vez anterior. Fernanda puso café sobre la mesa sin preguntar. El mismo café negro, la misma taza sin marca. Miguel lo tomó y no dijo nada porque no había nada necesario que decir. «¿Tiene algo que hacer hoy?», preguntó Fernanda desde la estufa, sin girarse. «No», dijo Miguel. Ella asintió como si eso explicara suficiente. Nicolás terminó el desayuno y anunció con autoridad total que quería ir al río. Fernanda le explicó con paciencia que el río estaba lodoso después de las lluvias y que hoy no era buen día. Nicolás consideró esa información con el ceño fruncido y luego propuso el patio como alternativa, como si hubiera sido idea suya desde el principio. Fernanda le dijo que sí, que después. El niño aceptó y se puso a alinear objetos sobre la mesa con una concentración que Miguel encontró completamente admirable. «Hace eso seguido», dijo Fernanda, que había notado que Miguel observaba al niño. «Ordena las cosas. No sé de dónde lo sacó». «No es malo ordenar las cosas», dijo Miguel. Fernanda lo miró de reojo con algo que podría haber sido humor, pero que no terminó de convertirse en sonrisa. «Depende de qué cosas», dijo ella. Miguel no respondió, pero algo en esa frase se quedó dando vueltas en algún lugar donde las frases se quedan cuando tocan algo sin querer. Pasaron la mañana en esa casa con la misma naturalidad extraña de las veces anteriores, que no era exactamente comodidad porque todavía había demasiado que ninguno de los dos sabía del otro, pero que tampoco era tensión. Era algo intermedio, un espacio en el que las cosas podían existir sin necesitar nombre todavía. Fernanda cosió un rato.
Miguel leyó la mitad de un libro que encontró en la estantería angosta, una novela corta que no había escuchado nunca y que resultó ser mejor de lo que esperaba. Nicolás pasó entre la sala y el patio con distintos propósitos que solo él entendía completamente, arrastrando juguetes de un lado al otro con la eficiencia de alguien que tiene un plan muy claro, aunque nadie más lo vea. Al mediodía, Fernanda cocinó. No le preguntó a Miguel si se quedaba a comer. Simplemente puso 3 platos sobre la mesa, y ese gesto sin palabras tenía la misma honestidad directa de todo lo que ella hacía. Miguel se levantó y preguntó si podía ayudar en algo. Ella lo miró un momento, evaluando si la pregunta era genuina o protocolar, y debió concluir que era lo primero porque le señaló los jitomates sobre la tabla y le dijo que los cortara en cubos. Miguel cortó jitomates por primera vez en no sabía cuántos años, torpemente al principio y luego con mejor ritmo, mientras Fernanda trabajaba a su lado en la estufa sin comentar la torpeza inicial. Nicolás estaba sentado en el suelo de la cocina, construyendo algo con bloques de colores y describiendo en voz alta cada decisión arquitectónica con una terminología propia que sonaba completamente coherente dentro de su lógica. Comieron los 3 en la mesa pequeña de la cocina. La comida era simple, sabrosa, hecha con lo que había. Miguel no recordaba la última vez que había comido algo así, no porque la comida fuera extraordinaria, sino porque la circunstancia lo era. 3 personas en una cocina pequeña, un niño que seguía describiendo su construcción de bloques entre cucharadas, una mujer que comía sin pretensiones y un hombre que llevaba años rodeado de lujo y que en ese momento no echaba de menos absolutamente nada de él. Cuando terminaron, Miguel recogió los platos sin que nadie se lo pidiera. Fernanda lo miró desde la mesa con esa expresión suya de evaluación tranquila, pero no dijo nada. Lavó los platos con el mismo detergente sencillo que olía a la cobija del sofá, y cuando terminó se giró y encontró que Fernanda lo estaba mirando con una expresión diferente a todas las anteriores. No era desconfianza, no era calidez calculada, era algo más parecido a la curiosidad genuina, del tipo que aparece cuando algo no encaja en el esquema que uno tenía preparado y hay que revisarlo. ¿Por qué volvió?, preguntó ella. Directa, como siempre, sin rodeos. Miguel se secó las manos en el trapo de cocina y la miró. No lo sé con exactitud, dijo, y era la verdad más honesta que había dicho en mucho tiempo. Fernanda lo consideró un momento. Luego miró hacia donde Nicolás había vuelto a sus bloques con total indiferencia hacia la conversación de los adultos. Luego volvió a Miguel. «Está bien», dijo, y en esas 2 palabras había algo que no era una invitación romántica, ni una advertencia, ni una promesa. Era solo la aceptación provisional de algo que todavía no tenía forma, pero que ambos, cada uno desde su lado, habían decidido no ignorar. Miguel asintió. Se apoyó en el fregadero y miró por la ventana el patio pequeño, con los bloques de cemento sin pintar y el camión naranja olvidado junto a la pared. La tarde estaba empezando a clarear. Las nubes se abrían en algunos puntos y dejaban pasar franjas de luz que caían sobre el suelo húmedo y lo hacían brillar por un momento antes de cerrarse de nuevo. Era un sábado ordinario en una villa que no estaba en ningún mapa de su vida. Y Miguel Coronado, que había aprendido a desconfiar de todo lo que no tuviera una razón clara y medible, se descubrió sin ningún deseo de buscarle una razón a esto. Volvió el siguiente sábado, y el otro. No hubo una conversación sobre eso, ningún acuerdo explícito, ninguna invitación formal de por medio. Simplemente ocurrió, con la misma naturalidad silenciosa con que ocurren las cosas que no necesitan ser anunciadas para ser reales. Miguel llegaba cerca de las 9 de la mañana, tocaba 2 veces, y Fernanda abría sin cadena desde la tercera visita. Ese detalle pequeño, que ella probablemente ni había notado de manera consciente, Miguel lo notó, lo guardó sin comentarlo. La cadena había sido el último gesto visible de desconfianza, y su ausencia decía algo que ninguno de los dos iba a poner en palabras todavía. La rutina de esas mañanas de sábado fue construyéndose sola, sin que nadie la diseñara. Café en la cocina, Nicolás desayunando con sus 2 cucharas aunque solo necesitara una, Fernanda cosiendo o haciendo alguna tarea de la casa con esa eficiencia tranquila suya, Miguel en el sofá o en la silla de la cocina, leyendo a veces, mirando por la ventana otras,
participando en las conversaciones que surgían de manera natural y dejando pasar las que no surgían sin intentar fabricarlas. Nicolás había decidido en algún punto de la tercera visita que Miguel era una presencia aceptable en su mundo, lo cual se manifestó en que comenzó a mostrarle cosas. No objetos importantes ni momentos significativos, sino cosas aleatorias. Una piedra que había encontrado en el patio con una veta brillante en el centro, el dibujo que estaba haciendo con crayones verdes y amarillos, la manera en que su camión naranja podía subir por el brazo del sofá si uno lo empujaba con el ángulo correcto. Miguel recibía cada presentación con la seriedad que merecía, sin condescendencia, sin el tono exagerado que los adultos usan a veces con los niños, como si la infancia fuera un estado que requiere traducción. Eso también lo notó Fernanda, aunque tampoco lo dijo. Fue en la quinta visita cuando ocurrió algo diferente. Miguel había llegado a las 9 como siempre, había tomado el café como siempre, y Nicolás había desayunado con sus 2 cucharas como siempre, pero ese sábado Fernanda estaba diferente, no en la superficie, no en los gestos ni en las palabras, que seguían siendo los mismos de siempre, sino en algo más adentro, algo en la manera en que sostenía el silencio, que ese día tenía un peso distinto. Miguel lo percibió sin poder precisar qué era exactamente, y esperó sin preguntar, porque había aprendido en esas semanas que Fernanda no necesitaba que nadie le abriera espacio para decir lo que quería decir. Si algo iba a salir, saldría cuando ella decidiera que era el momento. Nicolás estaba en el patio con su camión y con un balde de plástico que había convertido en parte de algún sistema de construcción cuya lógica era exclusivamente suya. Fernanda estaba sentada en la silla del rincón, con la costura en las manos pero sin coser, mirando la tela sin verla realmente. Miguel estaba en el sofá con el libro abierto, pero tampoco leía. Afuera el sol de esa mañana era más decidido que en las semanas anteriores. Entraba por la ventana en un ángulo que iluminaba el piso de madera y dejaba una franja cálida que llegaba hasta los pies de la silla donde Fernanda estaba sentada. «Mi mamá viene la semana que viene», dijo Fernanda de pronto sin preámbulo, mirando todavía la tela. «No la veo desde hace 4 meses». Miguel cerró el libro sin doblar la página y preguntó si vivía lejos, y ella respondió que en Oaxaca, que se quedaría una semana. Hubo una pausa y Miguel esperó porque algo en el tono de Fernanda indicaba que eso no era todo lo que quería decir. «Se preocupa mucho», continuó ella, ahora sí levantando la vista de la tela y mirando hacia la ventana, por Nicolás, por ella, por si estaban bien ahí solos. Miguel le preguntó si estaban bien, y Fernanda lo miró entonces con una mirada directa, de las suyas, sin capas encima, y dijo que sí, pero que era diferente decírselo a ella que saberlo uno mismo. Miguel entendió eso sin necesidad de que ella lo explicara más, porque conocía esa diferencia, aunque en su caso la dirección fuera inversa. Él sabía muchas cosas que nunca le decía a nadie, porque en su mundo no había nadie a quien decírselas, sin que esa información se convirtiera en algo utilizable. Fernanda tenía a su madre, tenía a alguien que se preocupaba por ella sin agenda, y aún así decirlo en voz alta era diferente a saberlo. Esa pequeña verdad que ella había puesto sobre la mesa sin adornos se quedó en el aire de la sala, como se quedan las cosas que son completamente honestas. Miguel preguntó si su madre sabía que él venía, y se dio cuenta mientras lo decía de que era la primera vez que su presencia en esa casa se nombraba como algo que requería ser sabido por alguien más. Fernanda lo miró un momento antes de responder que no, que todavía no le había dicho nada. Miguel asintió sin preguntar por qué, aunque la pregunta estaba ahí. Fernanda volvió a la costura, y esta vez sí empezó a coser, con esa concentración manual que le servía también para ordenar los pensamientos. Miguel abrió el libro de nuevo, pero tampoco leyó. Desde el patio llegó la voz de Nicolás, anunciando algo con urgencia que no tenía relación con nada de lo que pasaba adentro, como solía ocurrir con sus anuncios, y Fernanda sonrió hacia la puerta abierta sin levantar la vista de la tela. Ese mediodía, mientras Miguel cortaba cebolla en la tabla porque había demostrado en visitas anteriores ser más útil con la cebolla que con cualquier otra cosa, Fernanda le preguntó algo que él no esperaba. Le preguntó si tenía a alguien que se preocupara por él. Miguel dejó el cuchillo sobre la tabla y la miró. Fernanda seguía atendiendo la estufa, de espaldas, como si la pregunta hubiera sido parte de la conversación general y no algo que había elegido cuidadosamente.
Miguel respondió que tenía gente que trabajaba para él, que se preocupaban porque todo funcionara, y Fernanda dijo sin girar que eso no era lo mismo, y él admitió que no era lo mismo. Fernanda revolvió lo que estaba en la olla y no dijo nada más. Miguel tomó el cuchillo y siguió con la cebolla. Nicolás entró al poco rato desde el patio, con las manos llenas de tierra y una expresión de satisfacción completa, anunciando que había encontrado un gusano. Fernanda lo llevó al baño a lavarse las manos, con una paciencia que no era resignación, sino algo más parecido a la aceptación genuina de que los niños encuentran gusanos, y eso forma parte de las mañanas. Miguel escuchó el agua correr y la voz de Nicolás describiendo el gusano con detalle científico mientras se lavaba, y algo en ese sonido cotidiano y sin importancia le apretó el pecho de una manera que no supo explicarse. Comieron los tres. Después de comer, Nicolás se quedó dormido en el sofá, con una velocidad que siempre sorprendía a Miguel, como si el interruptor del sueño en los niños fuera instantáneo y sin negociación. Fernanda le puso la cobija de colores con los movimientos silenciosos de siempre y luego fue a la cocina. Miguel la siguió. Lavaron los platos juntos sin hablar, con la comodidad de dos personas que han compartido ese mismo gesto suficientes veces como para que no requiera coordinación verbal. Cuando terminaron, Fernanda se apoyó en el fregadero y lo miró y le dijo que su mamá iba a preguntar quién era él. Miguel le preguntó qué iba a decirle, y Fernanda consideró eso un momento con esa honestidad suya que no necesitaba tiempo para fabricar respuestas, sino solo para encontrar la que ya existía, y respondió que la verdad, que era alguien que apareció una noche con el carro descompuesto y que desde entonces venía los sábados. Miguel la miró. En esa descripción tan precisa y tan sin adorno estaba todo lo que habían sido hasta ese momento, y al mismo tiempo era completamente insuficiente para describir lo que había entre las líneas de esos sábados. Pero Fernanda no era el tipo de persona que añadía cosas que todavía no tenían nombre, y Miguel lo sabía y lo respetaba. Le dijo que era una buena respuesta, y ella dijo que era la única que tenía. Se miraron un momento en la cocina pequeña, con la luz de la tarde entrando por la ventana, y el sonido de la respiración de Nicolás llegando desde el sofá. Era un momento sin categoría, sin etiqueta posible, sin el lenguaje que su mundo cotidiano le habría dado para saber qué hacer con él. Miguel dio un paso hacia ella, no con intención declarada, sino con el impulso de alguien que se acerca a algo que le resulta verdadero, sin saber todavía qué nombre darle a esa verdad. Fernanda no se movió, no se alejó ni se acercó. Lo miró con esa mirada suya que evaluaba sin juzgar, que veía sin pretender que no veía, y le dijo en voz baja que no sabía quién era él. No era una acusación, era la constatación más honesta posible de lo que existía entre los dos, ese espacio lleno de presencia y vacío de información, esa paradoja de conocer a alguien profundamente en lo cotidiano, sin saber casi nada de su vida real. Miguel respondió que lo sabía. Fernanda dijo que algún día iba a preguntar, y él dijo que cuando quisiera. Ella asintió una vez y luego se separó del fregadero y fue a revisar a Nicolás al sofá. Miguel se quedó en la cocina mirando por la ventana, el patio con el balde de plástico y el camión naranja, y el lugar donde Nicolás había encontrado su gusano. Afuera el sol de la tarde seguía siendo más decidido que en semanas anteriores, como si también él hubiera tomado una decisión y estuviera sosteniéndola con calma, sin prisa, igual que las dos personas dentro de esa casa pequeña, que todavía no sabían exactamente qué estaban construyendo, pero que habían dejado de fingir que no lo estaban construyendo. La madre de Fernanda llegó un jueves por la tarde con una maleta mediana y una bolsa de tela llena de cosas que había traído desde Oaxaca: chiles secos, chocolate de mesa, una manta tejida para Nicolás y 2 frascos de mole que había preparado ella misma. Se llamaba Consuelo, tenía el cabello completamente blanco recogido en una trenza, y tenía los mismos ojos de Fernanda, esa mirada directa y sin disculpas que veía las cosas como eran, sin necesidad de adornarlas. Nicolás la recibió en la puerta con el camión naranja en la mano y la seriedad de quien recibe a una visita importante, y Consuelo lo levantó y lo abrazó con esa fuerza particular de las abuelas que han extrañado durante meses y necesitan compensarlo en los primeros 30 segundos.
Fernanda las observó desde la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa que no intentó disimular. Esa noche, después de que Nicolás se durmió con la manta nueva y con el camión naranja dentro de la cama, porque insistió en que el camión también necesitaba la manta, Fernanda y Consuelo se sentaron en la cocina con té y con el silencio cómodo de dos personas que no necesitan llenar el espacio para estar juntas. Fue Consuelo quien preguntó primero, porque las madres siempre preguntan primero y siempre saben cuándo hay algo que todavía no se ha dicho. Fernanda le contó. Le contó la noche de lluvia, el hombre de traje en la puerta, el sofá, el café de la mañana, la loma y los sábados que siguieron sin que nadie los planeara. Consuelo la escuchó sin interrumpir, con la taza entre las manos, mirando a su hija con esa atención particular que no juzga sino que acompaña. Cuando Fernanda terminó, Consuelo tomó un sorbo de té y preguntó una sola cosa: ¿cómo la miraba él? Fernanda no respondió de inmediato. Miró la mesa un momento y luego dijo que la miraba como si ella fuera lo único en el cuarto, que no necesitaba explicación. Consuelo asintió despacio, como quien recibe una confirmación que ya intuía, y no dijo nada más sobre el tema esa noche. El sábado siguiente Miguel llegó a las 9 como siempre. Cuando Fernanda abrió la puerta, él vio de inmediato a la mujer de cabello blanco, sentada en la silla del rincón con Nicolás en el regazo, escuchando un cuento que el niño le contaba con la autoridad de quien narra algo muy importante. Miguel se detuvo un segundo en el marco de la puerta. Fernanda lo miró, y luego miró hacia adentro, y luego volvió a él, con esa expresión suya que no pedía disculpas por nada, pero que esta vez tenía algo adicional, algo parecido a la vulnerabilidad de quien está a punto de mostrar dos partes de su vida que hasta ese momento habían existido por separado. «Pasa», dijo ella simplemente. Miguel entró. Consuelo levantó la vista de Nicolás y lo miró con exactamente la misma directness que su hija, esa mirada que evaluaba sin hostilidad, pero sin fingir que no evaluaba. Fernanda los presentó con pocas palabras. Miguel saludó a Consuelo con respeto genuino, sin el encanto calculado que usaba en otros contextos, sin el automatismo social que su mundo le había enseñado. Consuelo le dijo que Fernanda le había contado lo del carro descompuesto, y Miguel respondió que había sido la peor y la mejor noche del año, y Consuelo lo miró un momento más, y luego soltó una carcajada breve y honesta que llenó la sala pequeña de una manera que Miguel no esperaba. Nicolás se bajó del regazo de su abuela y fue directamente a mostrarle a Miguel la manta nueva con el mismo protocolo de presentación que usaba con todas las cosas importantes. Ese mediodía, cocinaron los cuatro. Consuelo tomó el control de la estufa con la autoridad natural de quien ha cocinado para otros toda la vida y no concibe que eso pueda hacerse de otra manera. Fernanda preparó la mesa. Nicolás fue puesto a cargo de los servilletas, tarea que tomó con una seriedad absoluta y que resultó en servilletas dobladas de maneras completamente distintas en cada lugar. Miguel cortó cebolla y jitomate porque era lo que sabía hacer, y Consuelo lo observó de reojo mientras él trabajaba y no dijo nada, pero algo en su expresión indicó que lo que veía le parecía suficiente. Comieron los cuatro en la mesa pequeña de la cocina, que no había sido diseñada para 4 personas, pero que los acomodó de todas formas con esa generosidad que tienen los espacios pequeños cuando están llenos de las personas correctas. Consuelo contó historias de Fernanda de niña, con el placer de las madres que finalmente tienen audiencia para esos recuerdos. Fernanda protestó 2 veces con poca convicción. Nicolás escuchó con los ojos muy abiertos, como si estuviera descubriendo que su mamá había sido alguna vez tan pequeña como él, y Miguel escuchó todo sin decir mucho, con esa atención genuina que Fernanda había aprendido a reconocer en él como una de las cosas que lo hacían diferente a cualquier otra persona que hubiera conocido. Después de comer, Consuelo llevó a Nicolás al patio con el pretexto de que necesitaba ver las flores de la maceta, que era un pretexto transparente, pero que nadie señaló porque todos entendieron para qué servía. Fernanda recogió los platos y Miguel los lavó, igual que siempre. Pero ese día algo era diferente en la cocina. Había un peso distinto en el silencio, no incómodo sino cargado, lleno de algo que llevaba semanas acumulándose sin nombre y que ese día parecía haber llegado al punto en que ya no cabía más sin desbordarse.
Fernanda se apoyó en la orilla de la mesa y lo miró mientras él terminaba con los platos. Y cuando Miguel se secó las manos y se giró hacia ella, encontró esa mirada directa de siempre, pero con algo nuevo adentro, algo que no era pregunta, sino decisión. «Tengo que decirle algo», dijo Miguel, y su voz tenía un tono que Fernanda no le había escuchado antes, algo más quieto y más serio que cualquier cosa que hubiera dicho en todos esos sábados juntos. Fernanda no dijo nada, esperó. Miguel apoyó las manos en el fregadero y la miró con esa honestidad que le había costado encontrar, pero que en esa cocina, frente a esa mujer, salía sin esfuerzo. Le dijo que no era solo alguien con un trabajo que le daba para vivir bien. Le dijo que tenía empresas varias, que el carro que se había descompuesto esa noche era uno de 3 que tenía, que el traje que llevaba ese día no era el único, que su vida en la ciudad era completamente distinta a lo que cualquier sábado en esa casa podría sugerir. Lo dijo todo seguido, sin adornos, sin el tono de quien confiesa algo vergonzoso ni de quien revela algo con orgullo. Lo dijo como un hecho que ella merecía saber, porque había llegado el momento en que no decirlo ya no era una omisión, sino algo más parecido a una mentira. Fernanda lo escuchó sin moverse. Cuando él terminó, el silencio duró exactamente lo que necesitó durar. Luego ella preguntó por qué no lo había dicho antes, y Miguel respondió que porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien lo trataba sin saber eso, y que había querido quedarse en ese lugar un poco más, no para engañarla, sino porque era el único lugar en años donde se había sentido como una persona y no como una cifra. Fernanda lo miró durante un momento largo. Luego miró hacia la ventana del patio donde se escuchaba la voz de Consuelo y la de Nicolás, hablando sobre algo que tenía que ver con las flores amarillas. Luego volvió a Miguel. «Y eso cambia cómo corta la cebolla», dijo ella. Miguel la miró. En la pregunta más simple que alguien le había hecho en su vida adulta, estaba la respuesta a todo lo que había tenido miedo de que cambiara. Algo se movió en su pecho con una fuerza que no esperaba, algo que llevaba años quieto, y que ese día decidió que ya no quería estarlo. Respondió que no, que la cebolla le seguía costando igual. Y Fernanda dijo que entonces no cambiaba nada relevante, y lo dijo en serio, con esa honestidad suya que no era ingenuidad sino la claridad de alguien que ya había decidido que lo que importaba era lo que había visto en esos sábados y no lo que hubiera afuera de ellos. Miguel se acercó a ella despacio, con el mismo impulso de la semana anterior, pero esta vez sin detenerse, y Fernanda tampoco se movió hacia atrás. Se quedó exactamente donde estaba, con esa calma suya que no era frialdad, sino la firmeza de alguien que sabe lo que quiere y no necesita fingir que no lo sabe. Miguel levantó una mano y la puso con cuidado sobre su mejilla, y Fernanda cerró los ojos apenas un segundo, solo uno, como quien recibe algo que llevaba tiempo esperando, sin habérselo permitido del todo. Luego los abrió y lo miró, y en esa mirada ya no había evaluación sino algo más simple y más profundo. Había reconocimiento, el tipo de reconocimiento que no se aprende, sino que aparece cuando 2 personas han estado prestando atención de verdad la una a la otra durante suficiente tiempo. Miguel le dijo en voz baja que no sabía en qué se iba a convertir todo esto, y ella respondió que ella tampoco, pero que los sábados le parecían un buen comienzo. Miguel sonrió. Era una sonrisa real, sin cálculo, de las que hacía tiempo no le salían solas, y Fernanda la vio, y algo en su expresión se asentó con la tranquilidad de quien ha tomado una decisión y sabe que es la correcta. Desde el patio entró Nicolás corriendo con una flor amarilla en la mano, pequeña y un poco aplastada por el entusiasmo con que la había recogido, y se la extendió a Miguel con la solemnidad de sus grandes gestos. Miguel la tomó y le dio las gracias con la misma seriedad con que siempre recibía lo que Nicolás le ofrecía. Consuelo apareció en el marco de la puerta del patio y los miró a los 3 en la cocina pequeña, con esa expresión de quien ve exactamente lo que esperaba ver, y luego dijo que iba a preparar el chocolate que había traído desde Oaxaca, porque una tarde como esa lo pedía. Nadie le preguntó qué quería decir con una tarde como esa, porque todos, cada uno a su manera, ya lo sabían. Se sentaron los 4 alrededor de la mesa pequeña de la cocina, con el chocolate caliente humeando en las tazas, Nicolás con su flor amarilla apoyada contra la taza de plástico roja, Consuelo con esa serenidad de quien ha visto lo suficiente
como para saber reconocer cuando algo está bien, Fernanda con las manos alrededor de la taza y la mirada tranquila de siempre, pero con algo nuevo y quieto adentro, y Miguel con la flor amarilla de Nicolás en la mano y la certeza, clara y sin condiciones, de que había llegado a esa villa en la noche de lluvia equivocado de camino y que eso había sido lo más acertado que le había pasado en años. Afuera la tarde era limpia y sin nubes, y las flores de la maceta tenían ese color intenso y sin disculpas de las cosas que crecen porque quieren crecer. Nadie dijo nada importante durante un buen rato. No hacía falta. Algunas cosas no necesitan palabras para ser completas, y esa tarde en esa cocina pequeña era una de ellas.